La doctora Rosana Alvarado, ministra de Justicia, se encuentra con nosotros. Bueno, ministra, muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. El tema de la consulta popular marca la cancha. ¿Es un punto de quiebre dentro de la organización o el proyecto político esta consulta popular? Considerando que si bien todavía el bloque tiene una unidad de carácter nominal, yo diría no de carácter efectivo para hablarlo en términos financieros, ¿es un punto de quiebre para mantener eventualmente esa unidad o sencillamente se vaya a generar una fractura que para muchos es crónica de un rompimiento anunciado? Bueno, Carlos, amigos, amigas, buenos días. A mí me parece que hay que rescatar lo que significa una consulta popular, el llamado a legitimarse que debe tener siempre un gobierno, más todavía en estas condiciones, en estas circunstancias políticas. Esperemos que el bloque, yo sigo creyendo que hay todavía un análisis mesurado con respecto a las propuestas de la consulta. Me parece que nada hay más legítimo que consultarle a la ciudadanía, consultarle al pueblo ecuatoriano cuál es su punto de vista, cuál es su reflexión sobre estos temas de la consulta convocada por el presidente de la República. Y me parece, yo he sido también legisladora, me parece que como legisladores, pues ninguna otra medida puede ser tan legítima, tan poderosa en el ejercicio de la democracia, que tiene siempre que ser preservado, que una consulta de esta naturaleza. Así que yo sigo esperando que el bloque haga ese análisis, que en medio de todos los acontecimientos políticos tristes, dolorosos como país que estamos enfrentando, sepamos también diferenciar los escenarios y saber que esta consulta, pues primero es una atribución absolutamente legítima, establecida por la propia Constitución y hoy convocada por el presidente. Me parece que debemos respaldar lo que significa el pronunciamiento, el saber la reflexión del pueblo. Pero el tema pasa es por la posición de sectores o parte del bloque de Alianza País, me refiero al bloque legislativo, en relación a los contenidos de las preguntas y fundamentalmente al tema que tiene que ver con la reelección, que tiene que ver con la pregunta 2 del referéndum o de la propuesta de referéndum, perdón, que dice, para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular, habla de todas, puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015, según lo establecido en el anexo 2? ¿Y dónde digo que estaría el origen posiblemente de la ruptura? Es en la disposición general segunda, que dice que se incorpore cuando dice las autoridades de elección popular que ya hubiesen sido reelegidas desde la entrada en vigor de la Constitución de Montecristi no podrán postularse para el mismo cargo. Es decir, aquí ya prácticamente lo dejaría, si esto se aprueba, a Rafael Correa fuera del 2021. A todos quienes ya tenemos 2 mandatos cumplidos para el mismo cargo, en el caso de los asambleístas, de los legisladores, pues somos varios. Al alcalde Nebot también. Alcaldes, autoridades seccionales, asambleístas, concejales, a todos quienes ya hayan tenido un periodo de reelección. Es en definitiva volver al planteamiento original de la Constitución de Montecristi, Carlos. Creo que más allá de lo que la Asamblea aprobó como enmiendas, aquí la propuesta lo que busca es recordar cuáles fueron las reflexiones de Montecristi, que no son jurídicas, porque desde lo jurídico, desde el punto de vista jurídico, decíamos, el momento en que tramitábamos las enmiendas, no hay reproche para la reelección, para la posibilidad de reelegirse, ni tampoco para prohibir la reelección. No hay reproche desde el plano jurídico, la medida es básicamente política. En esta línea, más allá del pronunciamiento de la Asamblea, ¿qué puede haber más legítimo que hacer que toda la ciudadanía tenga a su consideración, para su resolución, el pronunciamiento individual de cada uno de los legisladores? El presidente entonces dice, hay que recuperar la esencia de Montecristi en relación a la alternabilidad y que esto nunca estuvo considerado en Montecristi. Es el reconocimiento, y al plantearlo en la pregunta de referéndum, es el reconocimiento a un error cometido por el mismo proyecto político que en su momento aprobó esa enmienda.
Yo no sé si se pueda llamar error, porque como te digo, existen siempre estas dos alternativas. Hay algunos momentos en donde definitivamente mantener un proceso político requiere de participaciones que no siempre son tan espontáneas. No es que los líderes surgen espontáneamente, no es muy sencillo eso. Pero de otro lado, yo repito, me parece que aquí hay algo que no podemos perder de vista. ¿Qué puede existir más legítimo, más allá de la voluntad de los legisladores, que esas expresiones que podrían ser tramitadas en el legislativo sean avaladas por un pronunciamiento de la gente? Pero en esa Nada misma... hay más poderoso que A esa ver, herramienta. yo suscribo esas palabras. Yo siempre he mantenido la necesidad de consultar al pueblo. Pero lo que pasa es que el mismo proyecto político hasta el 2013 sí estaba en la línea de consultar al pueblo. Luego, del 2013 en adelante, simplemente pasaba por la Asamblea argumentando la legitimidad de elección popular de los miembros de la Asamblea. Que también la tiene, que también la tiene. Hay diferentes circunstancias, inclusive, que se tienen que analizar en lo objetivo mismo de las condiciones. En el año 2011, por ejemplo, fuimos a una consulta popular para consultarle a la ciudadanía sobre temas relacionados con reorganización judicial, por ejemplo. Esa fue una consulta que también tenía un referéndum con respecto a la nueva organización del Consejo de la Judicatura y a otras consultas relacionadas con, por ejemplo, casinos, toros, gallos, ¿verdad? Eso pasaba también por conocer cuáles eran las condiciones que en la Asamblea Nacional tenías. No teníamos mayoría en ese momento, de manera que el trámite únicamente a partir del legislativo no iba a dar resultados. En el 2013, cuando obtuvimos los 100 legisladores, que fue yo creo que un gesto de muchísima generosidad del pueblo ecuatoriano con el proceso político, las condiciones fueron otras. Allí en el 2014 empezó el trámite de enmiendas, creo que después de un proceso de socialización muy importante, pero que no se compara con lo que significa un proceso de consulta popular. Yo recuerdo, no es hace mucho, en muchos de los casos, cuando hacíamos el análisis de las enmiendas, la gente decía, bueno, ¿y por qué no llevan esto a consulta? ¿Por qué no utilizamos el mismo mecanismo con el cual aceptamos la Constitución en el 2008? Era una crítica constante. Claro, pero señora ministra, una cosa es ajustar las estrategias de política para apuntalar gobernabilidad de acuerdo a los momentos políticos y otra cosa es cambiar la Constitución a cada rato de acuerdo a los momentos políticos. Pero no son cambios ni a cada rato, ni de acuerdo a las... La historia del Ecuador lo dice. Pero ni de acuerdo a lo volátil del momento, de acuerdo a los acontecimientos inmediatos. Carlos, Okay. Esta es una constitución, primero, yo considero que ha sido la mejor constitución que ha tenido el país. La constitución no puede quedarse únicamente en su poder originario con el cual fue elaborada. Es necesario que se vaya legitimando. ¿Y cómo se legitima una constitución si es que está sintonizada con las necesidades nacionales? Ahora, el presidente ha dicho la necesidad de fortalecer la institucionalidad del país, de un Estado de derecho democrático. Y ha hablado de la necesidad de luchar contra la corrupción. La pregunta uno tiene que ver con eso. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción, con su inhabilidad para participar en la vida política del país y con la pérdida de bienes según lo dispuesto en el anexo 1? Es decir, aquí además, si uno lee los anexos, va más allá de la necesidad, establece la necesidad de la extinción de dominio, pero por otro lado, ya habla de personas jurídicas con la disolución y su extinción. Y la prohibición de que contraten con el Estado. Además, o sea, lo amplía. ¿Por qué no incorporar, y a lo mejor esto faltó aquí, dentro del Código Orgánico Integral Penal, una reforma donde se ampare la responsabilidad penal empresarial para estos delitos de corrupción para personas jurídicas y no quedarse tan solo en la parte punitiva, en la pena? Bueno, más bien es una disposición, una consulta ya bien fuerte, Carlos. La extinción, en el caso, esta es una pregunta que abarca tanto personas jurídicas como también personas naturales. Llegar ya a la propia extinción de la persona jurídica ya es una herramienta muy fuerte. Más allá de eso, la responsabilidad de las personas naturales con respecto a la devolución al Estado del monto total del perjuicio, inclusive
la probable pérdida de la propiedad de los bienes, la inhabilidad para presentarse como candidato, no poder ser funcionario público de por vida, son sanciones de verdad severas, me parece, en la señal, en los mensajes que el pueblo ecuatoriano requiere sobre luchar frontalmente contra la corrupción. Y ojo, esto no involucra únicamente al sector público a través de los funcionarios públicos involucrados, también, como ha dicho el presidente, a las empresas que corrompen, que son corruptas y que también son corruptoras, que no puedan nuevamente celebrar contratos con el Estado porque sabemos ya de sus prácticas, sabemos de sus trampas, de sus mañas, de manera que quedan inhabilitadas. Estas son señales, yo diría, muy, muy fuertes, en buena hora que sean consideradas a través de una consulta, porque es también una manera con la que la gente puede sentirse comprometida al tomar estas medidas. Pero esta es la parte de tener una norma que sancione y que asuste a aquellos que estén pensando cometer un acto de corrupción, porque las empresas se estarían disolviendo, extinguiendo los dominios o los bienes patrimoniales de las otras personas, o en términos de personas naturales, también se estarían dentro de una ley de extinción de dominio que tendría que pasar por la Asamblea. Pero ahí hay varias inquietudes. ¿Qué pasa cuando esas propiedades son o pertenecen a la sociedad conyugal? ¿Qué culpa tiene la pareja, el cónyuge, de los actos de corrupción del otro cónyuge? ¿Cómo salvar entonces y liberar de responsabilidad a una persona que puede ser víctima? Sí, bueno, para eso se harán las puntualizaciones en la ley, acordémonos, hay unos procedimientos, no todo va a ser resuelto a través de esta pregunta, sino pero es bueno tenerlo en mente, ¿no? Así es, y bueno, en esto se sigue manteniendo, no puede ser de otra manera, el debido proceso, la presunción de inocencia, pero al mismo tiempo sanciones severas porque reconocemos que el ejercicio de la función pública tiene que entrañar una responsabilidad mayor, El servicio público no puede ser el camino con el cual se enriquezcan las personas. Pero, ¿no? Si alguien quiere hacerse millonario, pues no puede ingresar en el servicio público. El fortalecimiento institucional al cual acude como discurso y como pensamiento el presidente de la República no puede estar basado tan solo en la letra. Hay que establecer sistemas de control y modelos de gestión para que realmente exista una verdadera eficiencia institucional. En ese sentido, ¿por qué no plantear entonces una reforma a todo el sistema de control que sea fuerte y que establezca modelos de gestión? Esa es una buena alternativa, se ha estado discutiendo, hemos planteado esa propuesta, esa posibilidad en el Frente de Transparencia, ¿no? A través de algunas disposiciones y de algunas reformas legales, no creamos que se pueden solucionar todos los problemas que efectivamente estamos enfrentando como sociedad. Sin embargo, allí sí hay unos caminos y hay unos elementos disuasivos que tienen que ser considerados. Este tema, a partir del que se establece una prohibición para que puedan ser candidatos, puedan ser funcionarios públicos, personas sentenciadas por corrupción, básicamente en el anexo se va a desarrollar por delitos contra la administración pública. Son personas que le han ofendido al país, que han puesto en duda a su propio país, a su propia nación, tratando de perjudicarle todo el tiempo. Entonces, no podemos utilizar otros caminos que no sean estos, los de prohibirles la participación en el espacio público de por vida, eso es importante, una habilidad permanente, y en esa línea nosotros esperamos que la gente nos ayude en este mensaje, comprenda el significado, la dimensión de este mensaje. Me parece una pregunta importante y pertinente como país. Y terminamos con esto. No le voy a preguntar sobre todas las preguntas porque nos faltaría tiempo y además hasta que llegue la fecha de la consulta, una vez que evidentemente la Corte Constitucional la califique, tendremos más espacios para debatir sobre estos temas. La pregunta número 4, que también tiene que ver con una pregunta de referéndum, tiene que ver es con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños y adolescentes según el anexo 4. ¿Sabes lo que yo hubiera agregado aquí? El tema de la violencia de género. Sí. Bueno, es que hay que tener presente, Carlos, hay muchísimos delitos que pueden conmocionar, sí, yo sé, muchísimos. Yo sé. Sin embargo, los crímenes sexuales contra niñas, niños y adolescentes creo que no se comparan con ninguno otro, ¿sí? En esa línea es que se establece una modificación a la Constitución, porque allí precisamente tienen que quedar sentadas las excepciones para la prescripción, que es la regla general. Y en el caso de los niños y de las niñas, además revestido por una condición muy específica, que es el silencio en la infancia
que precisamente no se da para el caso de las víctimas de violencia de género. Niños y niñas, por el temor al criminal, por el temor al delincuente que les tiene amenazados, no denuncian a tiempo el horror, el crimen que se está cometiendo en contra de ellos en esos momentos. Cuando tienen ya posibilidades, cuando las cosas han pasado, cuando son más grandes, cuando tienen ya completa claridad de lo que habían enfrentado, en ese momento que podrían hacer la denuncia, resulta que el crimen probablemente estaba prescrito. Pero la acción estaba prescrita. Esto tiene no basta esta pregunta o la enmienda en relación a este tema. Hay que también replantear, repensar, rever el tema de la política pública, de cómo recuperar a esa víctima, niño, niña y adolescente, porque es un tema integral, no solo del niño, sino del entorno familiar que tiene que recuperar a ese niño, niña y adolescente. Ayer en la firma de un convenio con el Ministerio de Educación precisamente anotábamos esto. A la escuela llegan algunos casos en donde ya las mismas familias se han encargado de aceptar, de naturalizar la violencia, los diferentes tipos de violencia, y finalmente puede ser la escuela también el espacio en donde se vuelven a reproducir estos hechos que tienen que ser condenados, repudiados como sociedad. Pero más allá de las leyes, requerimos muchísimas otras medidas, entre esas pues la no naturalización de la violencia, la condena como sociedad que tenemos que hacer a estos hechos. Rosana Alvarado, muchas gracias por estar con nosotros. También. Bueno, nosotros una pausa y regresamos.